Erich Fromm, el destacado filósofo alemán, postuló que el ser humano es el único ser que se deleita en causar daño a sus semejantes, aunque esta idea puede tener un trasfondo de verdad, particularmente al examinar los rigurosos castigos que se han impuesto históricamente por transgresiones normativas. Las civilizaciones antiguas que los implementaron siempre justificaron como una defensa de los principios morales sociales. Históricamente la humanidad ha demostrado una creatividad sin igual en la invención de castigos ejemplares. Civilizaciones como la romana lograron desarrollar métodos de ejecución extraordinariamente sofisticados. Un caso notable es la poena culei, de latín pena del saco, una condena que implicaba encerrar al culpable en un saco con varios animales vivos, coser el saco y arrojarlo al agua. Pero ¿qué crimen podía ser tan atroz para justificar un castigo tan extremo? El parricidio, entre las diversas ofensas temidas por los romanos, era considerado uno de los crímenes más horrendos, contrario a las leyes humanas y divinas. Uno de los registros más antiguos de la aplicación de la poena culei data de aproximadamente 100 años antes de Cristo, aunque algunos estudiosos sugieren que este castigo pudo haber sido utilizado incluso un siglo antes, cuando los acusados de parricidio eran entregados a las familias deshonradas para que ejecutaran la pena de muerte en lugar de las autoridades. La inclusión de animales vivos en el saco se documenta a partir de la época imperial, aunque inicialmente solo se mencionan serpientes. ¿Pero qué es el parricidio? El parricidio es el acto de asesinar a uno de los propios padres o un miembro cercano a la familia, como un abuelo o un hermano, especialmente cuando el asesino es el hijo de la víctima. El término proviene del latín parricidium, que combina parens, padre, y sidium, asesinato. En la mayoría de las culturas y sistemas legales, el parricidio es considerado uno de los crímenes más graves, debido al vínculo especial y sagrado que se supone existe entre los miembros de la familia. Este tipo de asesinato se distingue por su particular gravedad y suele llevar penas severas. Continuando con nuestro relato, en el siglo II después de Cristo, bajo el emperador Adriano, se registra la forma más conocida de poena culei, que incluía un gallo, un perro, un mono y una víbora en el saco donde metían al condenado. Sin embargo, esta no era la única forma de ejecución para los parricidas en esa época. Otra modalidad brutal era lanzar al condenado a las bestias en el anfiteatro, llamado en términos romanos damnatio ad bestias, o, en casos, enterrarlo vivo. En el siglo III después de Cristo la poena culei cayó en desuso, pero el emperador Constantino la reintrodujo, aunque solo con serpientes. 200 años después, en la época de Justiniano, la poena culei se reimponía como pena principal para los parricidas, con los tradicionales 4 animales vivos. Durante el Imperio Bizantino, la poena culei fue eliminada del Código de la Ley Basílica alrededor del año 892 después de Cristo. Sin embargo, la historiadora Margaret Trenchard Smith en su ensayo dice lo siguiente: la locura, exculpación y despojamiento sugiere que esto no necesariamente implicaba una actividad más indulgente. Según la sinopsis Basilicorum, una versión abreviada de la ley basílica, los parricidas eran condenados a morir quemados vivos, una pena que igualmente era terrible. El castigo ha sido objeto de fascinación durante siglos. En el siglo XIX, el historiador alemán Theodor Mommsen documentó los diversos rituales aplicados al reo antes de ser introducido en el saco. El condenado era primero azotado o golpeado con varillas llamadas virgis sanguinis, y su cabeza se cubría con una bolsa de piel de lobo. Luego se le colocaban suecos de madera y finalmente se le introducía en el saco de cuero de buey con varios animales vivos. El reo era llevado en una carreta tirada por bueyes negros hasta un arroyo del mar, donde se le arrojaba. Cicerón, en su obra De Inventione, afirma que la boca del reo se cubría con una bolsa de cuero, no con piel de lobo, y que el reo debía permanecer en prisión hasta que el saco estuviera terminado. Algunos historiadores sugieren que el saco culeus era en realidad una gran odre para vino, lo que permitiría su pronta preparación. Un aspecto polémico es el instrumento utilizado para golpear al reo antes de ser introducido en el saco. En 1920, el filósofo Max Radin afirmó que los reos eran golpeados hasta sangrar. Esta afirmación ha sido debatida, ya que algunos creen que se basa en una mala traducción de la frase golpeado con varillas hasta sangrar, que podría referirse a varillas pintadas de rojo. Radin también propuso que estas varillas podrían haber sido de un arbusto considerado purificador por los romanos. Durante la Edad Media, el libro de las 7 partidas revela que la poena culei se practicó simbólicamente. Tras la ejecución, el cadáver del reo era arrastrado en un saco y luego introducido en un cubo con dibujos de un perro, un mono, un gallo y una serpiente. En el Sachsenspiegel, el código penal del siglo XII, en Alemania, el juez Johann von Bach consideraba la pena culei como el castigo más adecuado para los parricidas.
En 1548 en Dresde se utilizó un saco impermeabilizado con brea para prolongar la agonía del reo. La pena con ley fue finalmente abolida en Sajonia con un rescripto del 17 de junio de 1761, marcando el fin de esta pena inhumana.